¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que gobierna todo cuanto existe, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordándoles que el nombre de este programa nace de Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Según la enseñanza de ese texto, para que una palabra sea buena, debe ser dicha a tiempo. En el tiempo en que usted deba escucharla y en el tiempo en que nosotros debemos decirla. Por eso nos esforzamos cada día por llevarles a ustedes palabras a tiempo, palabras que edifican, palabras de bien, palabras que construyen. Y hoy nos acompaña un hombre de Dios, un amigo, un hermano que ha sabido hurgar en las páginas de las Escrituras de la Biblia, que ha estudiado teología, que es un hombre que además es un conferencista nacional e internacional en diferentes temas del ámbito de la vida cristiana, y hoy ha venido a hablar con nosotros un tema que esperamos sea de interés para todos, que es la política como campo misionero del cristiano. Repito el tema: la política como campo misionero del cristiano. Y la persona que está aquí conversando con nosotros es nuestro hermano, nuestro amigo, el licenciado Luis Sena. Bienvenido, Luis Sena, a tu programa Palabra a Tiempo. Gracias. Un placer para mí estar aquí contigo y con todos los televidentes. Sí, el placer realmente es nuestro, Luis, porque teníamos meses esperando una oportunidad de que tú estuvieras aquí en este programa Palabra a Tiempo, sabiendo que tus sabias orientaciones, todas tus palabras van a ser de bien para nuestros televidentes y para nosotros también. Hoy venimos con el tema, Luis, de la política como campo misionero para los cristianos. Y de entrada, lo primero que queremos que nos definas es ¿qué es un campo misionero y qué es la política? Para que al unir estos dos conceptos podamos saber a qué realmente nos estamos refiriendo cuando decimos la política como campo misionero del cristiano. Sí, en primer lugar debemos ir a las Escrituras. En Génesis capítulo 1, Dios creó a los seres humanos para Él gobernar el mundo a través de los seres humanos. El mandato cultural que aparece en Génesis 1:28 de multiplicarse y sojuzgar la tierra implica que los seres humanos fuimos creados con el propósito de gobernar todos los aspectos de la cultura con el carácter y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, al recuperar esta vocación en Jesucristo, todas las áreas de actividad humana se convierten en campo de misión, porque Dios está en una misión de reconciliar todas las cosas, todas las áreas de la cultura inclusive, con sí mismo a través de Cristo. Y esto incluye la política, incluye las artes, incluye la economía, incluye la educación, todas las cosas.
Entonces, desde esa perspectiva, la práctica de gobernar el Estado y crear un clima de paz donde los seres humanos puedan prosperar y florecer, se constituye en una de esas áreas donde el gobierno sabio de Dios debe manifestarse a través de seres humanos. Entonces a eso es que llamamos un campo de misión, es decir, un área de actividad humana donde los propósitos de Dios se revelen en acciones humanas de acuerdo a su diseño para esa área en particular. Excelente. Quiere decir que todas las áreas de la vida cotidiana son parte de lo que pudiera ser un campo, un área de acción o un área misionera para cualquier cristiano, que obviamente si es cristiano pertenece al pueblo de Dios y por lo tanto debe estar relacionado, integrado, trabajando con esa misión que tú acabas de decir, que es la misión de Dios de restaurar y reconciliar todas las cosas consigo mismo. Así es. Y hay que quitarle el hecho de que el concepto de misión implica un propósito religioso. Eso no es un propósito religioso. Dios está en una misión, por lo tanto su pueblo está en una misión, reflejar la misión de Dios. Por eso utilizamos el concepto de misión, porque nosotros somos súbditos de una monarquía, tenemos un rey, el rey es Jesucristo, Jesucristo está en una misión y nos envió a discipular las naciones. Entonces todas las actividades humanas son un campo de misión cuando son acometidas desde la perspectiva del reino de Dios. Entonces, ¿cómo esa misión de Dios, cómo él, según tus estudios en la Biblia, cómo Él va a llevar a cabo esa misión en el mundo? A través de su pueblo. Ese era el encargo de Dios a la nación de Israel a través de llamar a Abraham, y es la tarea que asimila el Señor Jesucristo representando a su pueblo, pero también representando a la humanidad como el segundo Adán. Es decir, Dios desarrolla sus propósitos en la historia humana a través de seres humanos, porque su propósito final siempre ha sido gobernar los asuntos humanos a través de seres humanos. A través de seres humanos y obviamente a través de su pueblo. Porque, exacto, humanos a quien Él llama, transforma y envía. Lógico, y prepara también. Exacto. Entonces, ¿cómo un cristiano, por ejemplo, puede saber si él está trabajando en esa misión para reconstruir un mundo mejor, que vaya acorde con el mundo como Dios lo creó originalmente? Porque al entrar el pecado, entraron muchas cosas, egoísmo, entró envidia, entró corrupción, entraron muchas cosas que hacen daño a este mundo como Dios lo creó, y entonces tenemos que restaurar todas las cosas, reformar, volver a formar al original. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que trabajar para que Dios a través de nosotros lleve a cabo esa misión. Entonces, ¿cómo se puede involucrar un cristiano en esa misión de Dios? Bueno, en primer lugar, es necesario que Dios le dé un nuevo nacimiento para que sea partícipe de su reino y sea transformado en una nueva criatura. Un ser humano, debido al pecado, es incapaz de obedecer y cumplir los propósitos de Dios, a menos
que no sea regenerado, a menos que no tenga un nuevo nacimiento, a menos que no sea transformado en su esencia fundamental. Una vez que una persona ha sido transformada de esa manera a través de Dios el Espíritu Santo, o lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, esa persona debe procurar que Dios le dé la sabiduría en base a su historia de vida, en base a sus capacidades naturales, en base a sus capacidades espirituales ahora adquiridas por medio del Espíritu Santo, para definir el campo de vocación / misión en el que Dios quiere manifestarse a través de esa persona. Porque debemos recordar que la misión es de Dios, el propósito en la misión es de Dios, porque su propósito es reflejar una realidad, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de todas las cosas, pero no de todas las cosas religiosas, de todas las cosas que existen, desde el arte, la economía, la política, todo, la gerencia, la geografía, la historia. Jesucristo es el Señor de todo. Entonces, en ese sentido, Él tiene el propósito de manifestar ese señorío para que los humanos puedan verlo y quieran ser parte de ese gobierno justo, misericordioso, verdadero y hermoso que Él ofrece. O sea que el Señor está en un campo de reclutamiento de personas que contemplen su gloria y quieran formar parte de su reino. Entonces la persona que está en Cristo procura ese discernimiento para entonces dirigirse a su oficio y vocación de acuerdo a los dones y capacidades que Dios le ha dado en particular, incluyendo su historia de vida. Sí, excelente. Quiere decir, Luis, que Dios está en una misión de gobernar al mundo. Tú has hablado de que Él es un rey que gobierna todas las cosas. Por lo tanto, un rey es, o un gobernante es alguien que de una manera u otra ejerce esa función, y esa función es una función política. Claro. ¿Qué relación tiene esa función de Dios gobernar al mundo con la política? Es que el título de Señor y el título de Rey que le corresponde a Jesucristo, cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, es eminentemente una definición de autoridad, de política. Los primeros cristianos fueron perseguidos por ser subversivos políticos, no por ser religiosos. Los romanos permitían que las naciones que ellos habían conquistado practicaran sus religiones. Los romanos no tenían ningún problema con que del judaísmo surgiera una nueva secta que se llamara cristianismo, pues ellos permitían que existieran los fariseos, los saduceos, los herodianos, etc. El problema es que los cristianos, debido a la tumba vacía, a la resurrección, entendieron que ahora había un Señor, un solo Señor en el mundo que lo gobernaba, y no era el César de Roma, sino Jesucristo. Eso implicaba un pensamiento subversivo, porque en ese momento el Imperio Romano había determinado que la adoración al emperador, al César, como Dios, era un elemento para la unidad política del imperio. Atentar contra esa deidad del emperador, proponiendo que hay otro ser humano que es rey, curios, señor, era un acto de subversión política. Y por no prestarse a adorar al emperador de Roma como Dios, es que la animadversión del Imperio Romano
comienza a cernirse sobre los cristianos. No es porque tenían una religión en particular para adorar a Jesucristo, sino por la implicación de que la autoridad de Jesucristo estaba por encima de la autoridad política del César, no simplemente de la autoridad religiosa del César. Y eso también lo vemos, excelente tu respuesta, pero eso también lo vemos en Daniel, cuando Nabucodonosor erige su estatua y que llama a que se le adore. Y obviamente Daniel y sus amigos se sublevaron contra eso y dijeron que no podían postrarse. Porque el universo tiene una jerarquía. Dios está por encima de todos los gobernantes. Y es el gobernante supremo. Pero cuando regresemos de la pausa, vamos a entrar entonces en qué relación puede tener un cristiano con la política. Mientras tanto, no se mueva usted de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Si usted se siente sano, tome Stay Alive para preservar su salud. Si está enfermo, tome Stay Alive, no importa qué le esté aquejando. Stay Alive sirve para todas las enfermedades, para el cáncer, para el estrés, para la hipertensión, para la diabetes. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con el arquitecto Luis Sena, que es un hombre que también tiene vasta experiencia en proyectos de desarrollo comunitario, más de 30 años, y que es un teólogo, conferencista nacional e internacional, y estamos conversando con él sobre el tema de la política como campo misionero del cristiano. Y Luis, cuando nos fuimos a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué relación puede tener el cristiano con la política? Sí, establecimos ya que toda actividad cultural, todo quehacer humano es plataforma para el campo misionero del reino de Dios. Dentro de ello está la política. ¿Por qué? Porque la política es la práctica para organizar el Estado y crear un clima donde los seres humanos prosperen, donde los seres humanos se desarrollen en libertad de una manera organizada. Y esa es una de las funciones esenciales de una sociedad, porque define el marco para todas las otras actividades. El cristianismo se inició impactando primero a las clases populares, pero a través de los años fueron personas de las clases altas y gobernantes asimilando el cristianismo y haciéndose cristianos. De hecho, la civilización de Occidente es un producto del cristianismo. Los conceptos de democracia, de libertad, de justicia, de las sociedades occidentales, sobre todo de Europa del Norte y de Norteamérica, provienen directamente del cristianismo. Son las enseñanzas de Cristo, son las enseñanzas de las Escrituras, especialmente los 10 mandamientos, que han dado el marco legal para poder organizar sociedades que sean libres. Porque la dificultad mayor dentro de la creación caída es cómo mantener en balance el orden y a la vez garantizar la libertad de los individuos. Entonces, ese balance se ha logrado en su mayor grado hasta ahora la humanidad bajo los principios del cristianismo. Entonces, tenemos en la historia del desarrollo de la fe cristiana hombres y mujeres que han gobernado siguiendo esos principios del cristianismo, sobre todo después del desarrollo de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero toda la plataforma cultural de Occidente está sobre la base de los principios del cristianismo, porque debemos recordar que ya para el siglo V de la era cristiana, el Imperio Romano fue destruido por las tribus bárbaras del norte de Europa, y toda la civilización que surge a partir de ahí, vamos a decir así, el software de ideas que le da forma a Occidente viene de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, los cristianos hemos sido los formadores de los más altos niveles de desarrollo y orden político que la humanidad ha conocido. Entonces, Luis, tenemos ejemplos incluso en la Biblia que podemos mencionar, pero no quisiéramos meternos también en esas áreas, porque tenemos, por ejemplo, Daniel, lo mencionamos ya, José, tenemos otros ejemplos que están en la Biblia. Pero sí tenemos grandes hombres en el pasado que han ocupado posiciones importantes de dirección en los gobiernos de su época y han influido en la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué los cristianos deben involucrarse en la política para poder influir en esa toma de decisiones? Sobre todo en los congresos, que es donde se toman las decisiones en los países democráticos. Hay que hacer la aclaración, no todos los cristianos.
Cada cristiano tiene su llamado y su vocación. A algunos cristianos Dios los tiene y los ha preparado y les ha dado una historia de vida y una capacidad natural y espiritual para desempeñarse en el ámbito del gobierno del Estado, sea en cualesquiera de sus poderes, legislativo, judicial o ejecutivo. No son todos los cristianos, son algunos cristianos designados, así como Dios escoge personas para los ministerios dentro de la iglesia, escoge personas y los capacita para las actividades científicas y artísticas. Así Dios escoge personas para las actividades de la política y el gobierno del Estado. Entonces, esos hermanos que tienen ese llamado, esa preparación, tienen que explorarlo, porque si lo tienen y se están dedicando a otras actividades, están fuera de los propósitos de Dios para su vida, al igual que las personas que son cristianas, que no tienen llamado ni vocación para la política e intentan entrar en ese campo de vocación. Entonces, esa vocación se transforma en una misión cuando los cristianos que participan en ella procuran transformarla para que refleje los buenos propósitos de Dios en esa actividad humana específica de gobernar una nación, reflejando su carácter justo y misericordioso como gobernantes con autoridad. Sí, pero yo veo un sobreénfasis en las iglesias en capacitar, en preparar a hombres y mujeres en el ámbito religioso. O sea que es posible que se esté sobreenfatizando esa misión religiosa, que es posible que sea la principal misión del pueblo de Dios, pero sin olvidar todo lo demás que ya tú has dicho. ¿Debería la iglesia también preparar hombres y mujeres también para que participen en el ámbito político? Claro, es que esa es una sabiduría que la desarrollaron los cristianos de la Reforma Protestante. Nosotros vemos, la Universidad de Harvard fue creada con ese propósito, para crear hombres y mujeres para el ministerio, pero también para el gobierno civil. Los reformadores de la fe cristiana del siglo XVI entendían claro la importancia para la fe cristiana de tener un sistema de gobierno que fuera consecuente con los propósitos y los principios del cristianismo. Porque si no es así, el enemigo de Dios utilizará la política, utilizará el sistema legal para perseguir la fe. Entonces, la fe es protegida desde el entorno de la actividad política, creando un clima donde la iglesia pueda desarrollarse. Ha sido un error histórico de la iglesia evangélica de los últimos 200 años no preparar personas que ya han sido dotados por Dios desde en su seno, no los han escoltado, no los han preparado y enviado a la esfera política, sino que le han dado prevalencia a otras esferas que tienen importancia, pero no la importancia del gobierno, porque la esfera del gobierno define el marco en el que se realizan todas las otras actividades de una sociedad. Y si esa esfera cae en manos de discípulos del enemigo de Dios, va a utilizar todas sus armas para perseguir la fe. Entonces, el no tener más cristianos fieles y maduros dentro de la esfera política ha sido un sesgo, ha sido un defecto de la práctica del cristianismo en nuestra generación. Quiere decir, Luis Sena, que tengo un amigo que se llama Manuel Sena, un saludo a Manuel Sena.
Luis Sena, quiere decir que si no se preparan hombres y mujeres para ocupar las posiciones, sobre todo en el Congreso, que es donde se toman las decisiones, no podemos después quejarnos y decir que los políticos son malos. Y si, por ejemplo, en el Congreso se aprueban leyes que vayan a ponerle un bozal en algunas áreas o en todas las áreas a los predicadores, entonces eso va en detrimento de llevar esa misión de proclamar el Evangelio. Claro, es que la misión de los cristianos es demostrar el Evangelio, no predicarlo con palabras. Y se demuestra a través de las acciones culturales. Una de ellas, fundamental, es crear y hacer cumplir las leyes que proyecten el gobierno sabio de Dios sobre la nación. Ese es uno de los llamados más elevados que los humanos pueden ocupar. Así era entendido por los reformadores en Europa del Norte después del siglo XVI. Ellos tenían en alta estima el participar en la actividad política, y posiblemente uno de los que se destacan en esa historia es William Wilberforce, quien promovió la eliminación del tráfico de esclavos y de la esclavitud en los territorios del Imperio Británico como parlamentario en el Imperio Británico, y a la vez un cristiano fiel que escribió libros de teología e inclusive en un momento de su vida se vio tentado a abandonar la política para dedicarse al ministerio, y los ministros, los pastores y sus amigos le previnieron muy claro que si Dios lo había llamado a una tarea, a una misión tan importante como terminar la esclavitud en el Imperio Británico, él no podía abandonar ese campo de misión para dedicarse a un ministerio dentro de una iglesia. Entonces, el no tener cristianos fieles dentro de las esferas de la política, de los puestos electivos en una nación, es una debilidad teológica y práctica de las iglesias evangélicas en esa nación. Quiere decir que así como las iglesias envían hombres y mujeres al campo misionero a predicar el Evangelio, también deben enviar hombres y mujeres a una misión que va a ser en el gobierno. Así es. No solamente en la política, a todos los campos vocacionales de la cultura, pero especialmente a la política, debido a la importancia que tiene el gobierno del Estado para el clima en el que se debe desarrollar el discipulado de la nación. Se necesita la sabiduría de las Escrituras para darse cuenta que esa es una de las áreas más importantes de la vida de una nación, porque el Estado, a partir de la enseñanza de la Escritura, es la única esfera a la que Dios le ha legitimado la coerción y el poder de la espada, el poder de controlar la vida inclusive de los ciudadanos. Entonces, ese es un área vital de la vida de la sociedad que no debe caer en manos de los enemigos de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de proteger esa esfera y por lo tanto proteger a la familia, a la iglesia, a la economía? Pues teniendo hombres y mujeres con un carácter justo, benevolente y verdadero, producto de su adhesión a Jesucristo en esas esferas de gobierno, no solamente del gobierno civil, de todos los puestos electivos, incluyendo los ministerios que son designados por capacidad para esos seres humanos. Entonces, mientras más cristianos genuinos tengamos en las esferas de gobierno, mayor libertad
prosperidad y justicia vamos a ver en la nación? Bueno, cuando regresemos de la pausa, porque ahora tenemos que ir a otra pausa comercial, vamos a entrar en lo que es la parte práctica de la política, sobre todo aquí en nuestro país, en República Dominicana. Porque la gente se queja mucho de los políticos son malos, y yo a veces le digo a la gente, pero involúcrate tú para que por lo menos haya un bueno. Que los políticos gobiernan mal, que hacen muchísimas barbaridades, que son corruptos, etcétera. Entonces, cuando regresemos, vamos a entrar en esa parte práctica, cómo un cristiano puede accionar en un medio tan corrupto, con tantas mentiras que se hablan, con tantas barbaridades que se cometen en ese ámbito político. Pero eso lo vamos a ver luego de la pausa. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. Si usted se siente sano, tome Stay Alive para preservar su salud. Si está enfermo, tome Stay Alive, no importa qué le esté aquejando. Stay Alive sirve para todas las enfermedades, para el cáncer, para el estrés, para la hipertensión, para la diabetes. Stay Alive, el producto que está revolucionando la salud. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicios de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con el arquitecto Luis Sena, un hombre de Dios, conferencista, que se ha especializado en todos estos temas del área de teología. Y cuando nos fuimos a la pausa, estamos hablando sobre el tema de la política como campo misionero para el cristiano. Cuando fuimos a la pausa, dijimos que íbamos a entrar en lo que es la parte práctica de la política. Hemos escuchado mucha gente quejándose, decir que los políticos son malos, corruptos, que la política no sirve. Y cómo un cristiano puede participar en la política si la política tiene todas esas cosas malas que se habla de la política. Bueno, lo primero es... O sea, de cosas que son quizá que no son compatibles con la fe. Se dice que hay que hablar muchas mentiras, que hay que ser corruptos y que hacer muchas cosas que quizás no van acorde con lo que uno es como cristiano, porque el cristiano se supone que tiene otro comportamiento. La clave para la actividad política en general y de un cristiano es liderazgo e influencia. Y el liderazgo e influencia en una sociedad se gana a través del servicio, reflejando un carácter determinado. Entonces, el cristiano debe comenzar a servir en su comunidad y dentro de sus esferas sociales para proyectar un liderazgo dentro de personas que lo van a apoyar por su carácter y por sus ideas. Por supuesto, la participación política, ya a un nivel más grande, tiene que hacerse o a través de los partidos tradicionales o a través de nuevos partidos que surjan. Pero en todo caso, los partidos necesitan líderes y los líderes son tales por sus niveles de influencia sobre otras personas, y la influencia más legítima es la influencia del carácter y orientada al servicio de las personas que han depositado su confianza en ese líder y que depositan la confianza en ese líder. Entonces, el camino del liderazgo es el camino del servicio. El camino del servicio comunitario proyecta al cristiano como una persona confiable, y esa confiabilidad le va dando una plataforma que le permitirá reflejar el carácter de Dios cuando vengan esos cruces de caminos entre la práctica convencional de la política, con las mentiras, los sobornos, la corrupción, y la necesidad de transformar la actividad política para alinearla a los principios del reino de Dios. Entonces, se necesita tener liderazgo para poder hacer eso. Si un cristiano entra en la política como un sirviente de otros políticos, entonces está en una trampa, porque en algún momento va a tener que escoger entre el señorío de Cristo y el señorío de los hombres y mujeres que lo trajeron a la actividad política. Entonces, la clave es liderazgo basado en el carácter. Quiere decir que cuando Jesucristo dice que los cristianos somos sal y luz de la tierra, sal para preservar al mundo de corrupción, de putrefacción, y luz para iluminar, para dirigir, para guiar, para trazar el camino. Quiere decir que cuando un cristiano se involucra en la política, debe ejercer esas dos funciones de ser sal y luz en medio de ese mundo. Claro, porque un cristiano en la política es primero cristiano y luego político. Y ser cristiano significa ser súbdito de una monarquía del cual Jesucristo es el rey. Entonces la política es secundaria. Primero es el cristianismo. Es decir, y eso quiere decir que el propósito de un cristiano estar en la política tiene que ser
reflejar los valores del reino de Dios en esa actividad, porque es un campo de misión, no es un campo de producción. La política no es como la actividad económica para producir riqueza, es para servir a los ciudadanos, para que puedan desarrollarse y florecer en un ambiente de orden. La actividad política es un campo de servicio, no es un campo de productividad. Si una persona quiere hacerse rico, para eso están las actividades económicas, no está la actividad política. Excelente. Entonces, hemos dicho ya que así como la iglesia envía hombres y mujeres al campo misionero a predicar el evangelio en lugares recónditos del país y del mundo, así también debe enviar hombres y mujeres al gobierno, a lo que es el Estado de un país, para que ocupe posiciones y lleve a cabo una misión que permita que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, como dice la palabra, y por lo tanto la predicación del evangelio se haga más efectiva y más fácil. Entonces, yo he escuchado a muchos líderes religiosos cristianos que dicen que cuando se envía a alguien a una misión, todos en la iglesia lo estamos enviando y debemos involucrarnos en ese envío de ese hombre o de esa mujer o de esa familia al campo misionero. Entonces, cuando se envía a esos hombres al Estado a llevar a cabo esa misión, ¿cómo se puede involucrar los demás miembros de la iglesia en enviar a ese hombre o a esa mujer? Bueno, en primer lugar, debemos mencionar, orar para que Dios le dé entendimiento y le abra puertas a ese líder del pueblo de Dios dentro de las esferas de la práctica política. En segundo lugar, con recursos materiales, es decir, dinero para poder hacer actividad política. En tercer lugar, con militancia política para apoyarlo. No tiene que ser directa, puede ser muy indirecta como el voto, o puede ser de apoyo directo como staff, soporte de una candidatura en particular. Y esto independientemente de cuál partido. El pueblo de Dios debe entender que la influencia de Jesucristo en la esfera nacional crece sustancialmente teniendo hombres y mujeres de Dios en todos los partidos. Ningún partido tiene la prerrogativa de que es o representa los intereses de Jesucristo. Jesucristo manda su gente en todas las esferas de la sociedad, incluyendo en todas las actividades políticas. Entonces hemos hablado de la oración, hemos hablado del soporte económico, hemos hablado de la actividad directa de servicio involucrándose como activista, y debemos hablar de la tarea de votar y apoyar masivamente a los candidatos cristianos, independientemente de en qué partido militen, en función del carácter, es decir, la expectativa de los cristianos no participantes directamente en la política es que ese hermano o hermana no vaya a ser más de lo mismo que hay en la clase política actual. Es decir, si la madurez o el carácter de ese hermano involucrado en la política no sugiere que va a ser una diferencia para el reino de Dios, entonces no debemos apoyarlo. Pero si vemos y estamos convencidos por discernimiento espiritual que es una oportunidad para que una persona con un carácter maduro en la fe esté en la esfera política, entonces es una obligación del pueblo de Dios darle su apoyo. No darle su apoyo significa colaborar con las fuerzas destructoras de la sociedad, y aún el derecho de quejarnos
de la situación nacional lo perdemos cuando no apoyamos a aquellos que están tratando de hacer una diferencia por el reino de Dios en la esfera de la política. Muy bien, Luis. Incluso todo ese tipo de apoyo que tú mencionas también se le da al misionero que se envía a predicar el evangelio como misionero, porque se ora por él, se le aportan recursos y se le apoya con logística de otra forma. Entonces, nosotros, al menos quien os dirige la palabra, estoy observando una gran dejadez por parte de muchos entre los cristianos, una gran indiferencia. Hay muchos indiferentes, como que no le importa que en el país se aprueben legislaciones como prohibir que se lea la Biblia en las escuelas, como aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se le enseña a los niños en las escuelas desde preprimario que nadie nace con sexo definido y que cada quien elige el género que desea ser y todas esas cosas. Entonces, la indiferencia que hay para aportar, aunque sea un mínimo de recursos, hasta de 500 o 1000 pesos, es muy grande. ¿Qué tú puedes decirle a esas personas que a lo mejor piensan que van a seguir viviendo quieta y reposadamente, sin hombres y mujeres que estén allí en el Congreso, combatiendo contra el avance del mal? Hay naciones que han perdido la posibilidad de elegir a sus gobernantes por mal administrar el regalo de Dios de la libertad de elegirlos. Y una de las naciones que podemos mencionar dentro de nuestra región es la nación de Venezuela, por ejemplo. Pero también otras naciones como Cuba antes de la revolución socialista. Es decir, la libertad de escoger los gobernantes es un regalo que Dios le da a los ciudadanos. Los ciudadanos que no valoran eso y lo pierden, caen bajo el juicio de Dios. Entonces, los creyentes de una nación tenemos el discernimiento para darnos cuenta que esa oportunidad de elegir nuestros gobernantes es un regalo de Dios y debe ser aplicada utilizando mayordomía sabia. Por lo tanto, aquellos que Dios ha llamado y les ha dado la oportunidad potencial de alcanzar posiciones, deben ser apoyados. El no apoyarlos es mal utilizar los dones que Dios ha dado a esa nación, y la nación pagará las consecuencias. No todas las naciones del mundo tienen la oportunidad y la libertad de elegir a sus gobernantes. Ser apáticos como cristianos respecto de esa realidad, primero, indica no conocer los propósitos de Dios y el señorío de Cristo, y segundo, mal utilizar el regalo de la libertad que Dios ha dado a las naciones mediante su gobierno providencial y soberano. Nuestra exhortación es a los cristianos a arrepentirnos y cambiar esa manera de pensar, independientemente de que los líderes de las iglesias quieran competir con su liderazgo religioso con el liderazgo político. Estamos hablando a la base de las iglesias, a los ciudadanos, porque al final, si la nación se aparta de los propósitos de Dios, toda la nación lo va a sufrir, no solamente los líderes que gobiernan las iglesias o los maestros y los teólogos. Ahí incluso yo veo con preocupación que cada día son más los cristianos que dicen: yo me salí de la trampa,
Yo ese día me voy para la playa o me voy al campo o me quedo en mi casa descansando, pero yo no voy a coger lucha haciendo una fila para ir a votar. Y la verdad es que cada vez más se crece en esa dirección. Yo recuerdo que hace 20, 25, 30 años atrás, el no votar era dejar de cumplir con un deber y por lo tanto se consideraba hasta pecado. Pero ahora dejar de ir a votar es algo que ya es común. ¿Qué nos dices, Manuel, Luis Sena? Eso es una ignorancia de los líderes que no capacitan a los miembros de sus iglesias para que entiendan las realidades prácticas de la vida a la luz del reino de Dios. Votar es un privilegio, es un regalo en un mundo caído como el que vivimos, con tantas dictaduras y tantos gobiernos opresivos. Cuando Dios le da a una nación esa libertad, debe ser apreciada como tal. ¿Y quién es mejor que los que forman parte del pueblo de Dios para darse cuenta e ir con ese sentido de gratitud y de sabiduría a elegir autoridades apropiadas? Y esas autoridades apropiadas deben ser fabricadas en el seno de las iglesias mediante un discipulado apropiado, y aquellos que tienen las características y los dones, entonces enviados como misioneros a esas esferas. Esa es la conciencia que debe cultivar una nación verdaderamente discipulada, y ese es el propósito de la Gran Comisión. No es simplemente evangelizar y fundar iglesias, es discipular las naciones, transformar todos los aspectos de la cultura, principalmente aquellos que definen el marco de referencia para todas las otras actividades culturales. Gracias, Luis Sena. Incluso es peor aún en muchos casos, cristianos que votan por el que le da 500 pesos. Eso es una aberración. Y como me gusta como tú lo planteas, es un regalo que Dios nos ha dado, y rechazar esa oportunidad es rechazar un regalo de Dios. Rechazar esa oportunidad de ir a votar, sobre todo como tú dices, los cristianos que deben tener una mente y un discernimiento diferente para escoger lo mejor, es dejar que el país se vaya a la deriva. Lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado por esta ocasión. Sin embargo, de esta manera hemos llegado al final por el programa, y le damos las gracias por su sintonía y les invitamos a que nos sintonicen cada día.